Hola a todos y bienvenidos a la 14ª edición del Encuentro Internacional de Periodismo. Estamos ya acá en Corferias y súper emocionados por todo lo que va a pasar en estos próximos 3 días. Yo soy Nairu Villamizar Andrade y los estaré acompañando en esta edición. Mi nombre es Sebastián Castillo y estaré acompañándolos en este viaje del periodismo y sus raíces. Qué bueno que mencionas la palabra raíces, porque no solamente va a ser el concepto general de la Filbo para este 2023, sino que también va a ser el foco principal del 14º Encuentro Internacional de Periodismo. Así es, Nairu, y es que este año la propuesta final de la feria fue tratar temas de nuestras culturas y sus raíces, africana, española e indígena, y desde allí tratar puntos como la sostenibilidad, el género, la paz y los arraigos y desarraigos de las comunidades migrantes. Claro que sí, así como tú dices. Ahora, extrapolando el concepto de raíces con respecto al periodismo, pues a fin de cuentas de eso es lo que se va a tratar este encuentro. Se van a tratar temas como la migración, las convivencias, la inclusión, la diversidad, las tierras de nadie, entre otros. Claro, y es que eso nos lleva a hablar un poco sobre el tema de la importancia que tiene este evento para la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externada de Colombia, ser el par académico de la Cámara Colombiana del Libro. Pues Sebastián, te cuento que justamente dos de nuestros periodistas, Juan Esteban Umbarila y Karen Alonso, se encuentran con Victoria González, la decana de la facultad. Van a estar hablando de este tema, así que veamos qué tienen por contarnos. Hola Nairu y Sebastián, les cuento que Karen y yo estamos en el stand de la Universidad Externada de Colombia. Karen tuvo la oportunidad de entrevistar a la decana de la Facultad de Comunicación Social, Victoria González Mantilla, y Karen, quiero preguntarte, ¿qué impresiones o qué te dejó la decana? Así es, Juan, tuve la oportunidad de hablar con la decana y nos deja muchas enseñanzas y una entre ellas es el valor que tiene este encuentro internacional de periodismo para nuestra facultad y para todos los estudiantes de comunicación social. Es que es una oportunidad para salir de nuestras aulas y encontrar este mundo del periodismo real, este mundo donde tú tienes la oportunidad de hablar, de conversar y de escuchar a los mejores periodistas, escritores que hacen parte de este mundo tan fantástico como lo es el periodismo. Decana, bienvenida a esta transmisión oficial del 14º Encuentro Internacional de Periodismo, bienvenida. Quería que conversáramos un poquito sobre lo que significa este encuentro para nuestra facultad. Bueno, este encuentro es muy importante para nuestra facultad porque es el reconocimiento de que somos una facultad que está formando buenos periodistas, un reconocimiento nacional e internacional, y porque la Cámara del Libro deposita su confianza en nosotros, en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo del Externado. Deposita su confianza porque somos una facultad que puede traer invitados internacionales, compartir con nuestros estudiantes, debatir sobre temas de periodismo contemporáneo, traer a los mejores exponentes en este momento del periodismo internacional. Por eso es fundamental para nosotros. Ya esta es la 14ª edición. En 14 ediciones hemos tenido invitados muy importantes y por eso estamos muy contentos de estar nuevamente acá. Así es, gracias. Y me gustaría preguntarle algún encuentro en especial que usted recuerde con mucho cariño. Bueno, todos los encuentros han sido maravillosos porque siempre tenemos personas que nos enseñan cosas nuevas, porque siempre entramos en contacto con periodistas de mucho prestigio que tienen unas carreras importantes, que están haciendo cosas por la gente, que tienen investigaciones profundas. Entonces eso es maravilloso porque nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y el público en general puede tener acercamiento con ellos, hacer preguntas, conocer como todos los trabajos de investigación que están haciendo, por eso siempre lo recordamos con cariño. Hay en particular algunos, por ejemplo, cuando tuvimos la presencia de Gaita Tales, que fue un hito para nosotros, también la Premio Nobel de Literatura, y también tuvimos periodistas, por ejemplo, que han hecho investigaciones sobre desplazamiento, investigaciones sobre violencia de género, una cantidad de personas que nos han enseñado muchas cosas. Gracias, decana, y sí, es que es un evento realmente importante para nuestra facultad y me gustaría preguntarle qué le diría a ustedes a esos próximos comunicadores y periodistas de nuestra facultad y qué les podría dejar este evento. Bueno, nosotros tenemos un principio fundamental como docentes y como periodistas, y es que el mundo no solamente la enseñanza de las cosas no está circunscrita a las aulas de clase. Por fuera de las aulas de clase hay un montón de cosas para aprender y este es un escenario propicio para ese aprendizaje.
O sea, es que salgan de las aulas de clase los estudiantes y las estudiantes y vengan y entren en contacto con estas investigaciones reales, con este periodismo de verdad, y eso nos ayuda muchísimo a la formación de todos ustedes. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué le diría usted a todas esas personas que nos están viendo en este momento? ¿A qué los invitaría usted? Los invito a que vengan a nuestro encuentro. Estamos aquí hoy, estamos mañana y el día sábado a las 2 de la tarde. Queremos que vengan a compartir con nosotros, que vengan a escucharnos, que vengan a preguntar cosas, y queremos que nos acompañen porque de verdad es una oportunidad muy grande. Los eventos académicos de la feria, hay varios eventos académicos de la feria y este es uno de los más importantes, entonces no podemos perder esta oportunidad. Bueno, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí en este momento y gracias por este gran evento que fue organizado por la facultad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a esta 14ª edición del Encuentro Internacional del Periodismo. Queremos contarles que nos encontramos en el Gran Salón Raíces A, donde tendremos nuestra charla de apertura para este gran encuentro. En este primer panel tenemos a dos invitados muy especiales, Jan Martínez, director del País de América, y Victoria González Mantilla, decana de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Nuestro primer invitado, el francés Jan Martínez, quien actualmente es el director del diario El País América, pero también tiene una gran carrera periodística. También ha sido director adjunto en Madrid y ha sido reportero y corresponsal jefe en países como México y Estados Unidos. Su gran desempeño lo ha llevado a ganar premios de alto prestigio, como en el año 2017, que ganó el premio al mejor corresponsal por el Club de Prensa Internacional. También tuvo la oportunidad de participar en Wikileaks, Los Papeles de Guantánamo y China Leaks. Es licenciado en Filosofía, magíster en Periodismo y nada más y nada menos fue estudiante de Gabriel García Márquez en la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En esta ocasión será entrevistado por Victoria González, quien actualmente es la decana de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, pero también tiene un gran recorrido académico, empezando por su título como comunicadora social periodista de la Universidad Externado, su magíster en Comunicación Educación de la Universidad Centra y también doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Centra de Buenos Aires. Ella ha realizado un análisis ideológico de los discursos del proceso de paz ocurridos en Colombia durante el 2012 al 2016. Además, ha estudiado el tratamiento informativo de la violencia de género en su obra En extrañas circunstancias. Nos hace muy felices abrir este evento de la mano de la decana Victoria González y nuestro invitado Jan Martínez. Nosotros ya estamos preparados para este primer panel y esperamos que tú también lo estés. Los invitamos a ver esta charla. En esta versión, la número 14 del Encuentro Internacional de Periodismo, se proponen 8 espacios de intercambio y de diálogo que se desarrollarán entre el día de hoy y del sábado. En estos espacios buscaremos identificar y ponernos a pensar en narrativas, ilusiones, arraigos, convivencias, transhumancias, desde diferentes experiencias, lenguajes y aproximaciones del periodismo. Así que bienvenidos y bienvenidas a estos 3 días de intercambio y de reflexión. Para dar inicio al Encuentro Internacional de Periodismo, antes de empezar con nuestro primer espacio, quiero darle la palabra a nuestra decana, Victoria Elena González Mantilla. Buenas tardes a todos y a todas. Para la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, a la que represento con gran orgullo,
Es un honor y un placer contar con su presencia en el día de hoy, fecha en la que damos inicio al 14º Encuentro Internacional de Periodismo en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, edición 35 años. Tal como ha venido ocurriendo en los últimos 13 años, en esta ocasión, con México como país invitado de honor y atentos a la temática Raíces y Encuentros por un futuro de paz para nuestra América, contamos con una espléndida agenda de 3 días, jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de abril, gracias a la cual invitados e invitadas de grandes calidades humanas y profesionales departirán con nosotros sobre temas de sumo interés. Así, en el día de hoy tendremos la oportunidad de hablar del gran proyecto periodístico País América, en la voz de su director Jan Martínez Arens, y desde las voces de José Guarnizo, director del portal independiente Vorágine, y de Edgar Humberto Álvarez, documentalista y animador, conoceremos la dura realidad del Darién en un camino desesperado que han decidido tomar miles de latinoamericanos en busca de una vida mejor. El día viernes, en nuestra casa de estudios, hablaremos con el fotógrafo Santiago Escobar sobre su aproximación a comunidades de pescadores forzados a convivir con el narcotráfico. De otra parte, la periodista e investigadora Mariluz Vallejo nos hablará acerca de la manera como se puede rastrear en la historia colombiana el fenómeno de la xenofobia. Para finalizar la jornada, recibiremos a Kendry Serrano, Rosana Fuentes y Juan Abel Gutiérrez, quienes nos mostrarán cómo el periodismo y la comunicación pueden narrar el país desde la inclusión y la diversidad. El día sábado, a partir de las 2 de la tarde, el escritor y cronista venezolano Héctor Torres expondrá su trabajo como periodista recopilador de cientos de testimonios de compatriotas suyos que se encuentran en el exilio. En un segundo encuentro, los cronistas Cristian Valencia y Tatiana Azcárraga nos mostrarán su recorrido periodístico por zonas remotas y desconocidas de Colombia. El cierre de esta enriquecedora jornada estará a cargo del gran maestro del periodismo Juan Villoro, quien ostenta el honroso título de cronista de la identidad mexicana y latinoamericana. Agradezco inmensamente la compañía y participación de todos y todas en esta jornada y aprovecho para exaltar la labor de las directivas de la Cámara Colombiana del Libro y de los y las docentes y administrativos de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia por tantas horas de preparación y dedicación para sacar adelante este excelente proyecto académico. Muchas gracias. Gracias, decana. Antes de empezar con el diálogo que inaugura este encuentro, quisiera leer unas breves líneas sobre los perfiles de quienes dialogan hoy. Victoria Elena González Mantilla, nuestra decana, a quien cariñosamente decimos Vicky, es egresada de la Facultad de Comunicación Social Periodismo del Externado, especialista en Comunicación y Educación de la Universidad Central y doctora en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES de Buenos Aires. Ha publicado libros de investigaciones que giran en torno a temas como los discursos de la guerra, los procesos de paz, la movilización y los movimientos sociales. Su último libro, En extrañas circunstancias, tratamiento informativo de la violencia de género en 5 medios online en Colombia, será lanzado en esta feria. Es una prolífica carrera como docente, investigadora y periodista. Y nuestro invitado especial, Jan Martínez Arens, es actualmente director del País América, luego de una trayectoria como director adjunto en Madrid y corresponsal jefe en Estados Unidos y en México. Ha sido merecedor al premio de mejor corresponsal por parte del Club de Prensa Internacional. Participó en hitos periodísticos como Wikileaks, Los Papeles de Guantánamo y China Leaks. Jan es licenciado en Filosofía, máster en Periodismo y se precia de haber sido alumno de Gabriel García Márquez en la Fundación Nuevo Periodismo. Entonces, que inicie el diálogo.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por tu presencia en este encuentro. Gracias a vosotros, gracias a la Universidad Externado y a la Feria del Libro de Bogotá por contar con nosotros, de verdad. Bueno, la primera pregunta creo que es la obvia y es un poco un resumen acerca del recorrido que ha hecho el país América a lo largo de este tiempo que lleva como medio de comunicación. Bueno, la verdad es que la historia del país con América se remonta al propio origen del país. Nosotros ya fundacionalmente, cuando el periódico salió a la calle en 1976, ya teníamos una red de corresponsales en América, desde Estados Unidos a Argentina, mucho mayor que la de los otros periódicos españoles. Hemos tenido siempre una vocación internacional y americana muy fuerte. Lo que ocurrió fue que con el nacimiento del periodismo digital, con los instrumentos que da las páginas web, descubrimos que teníamos muchísimos lectores, una enorme audiencia aquí en América que seguía las informaciones que hacían nuestros equipos de corresponsales y nuestras delegaciones. Y allá en 2013 lo que decidimos fue sistematizar toda esa información y ponerla bajo una cabecera que era una cabecera hermana de la del País de Madrid, pero que era el País América. De forma que tuviera una jerarquización americana, que es algo difícil, pero que nosotros creíamos que se podía hacer y que realmente en estos casi 10 años de historia ha sido un enorme éxito de audiencia y de capilarización informativa. Eso arrancó en 2013 y a partir de ahí hemos ido ampliando con ediciones propias, con redacciones fuertes como la que tenemos en Bogotá, que es uno de los dos principales ejes de aquí de América. Ciudad de México y Bogotá son ahora mismo los pilares de la edición América, y con extensiones en Chile, en Argentina y en Estados Unidos. Pero básicamente, por volver al origen de tu pregunta, el nacimiento del País América es natural, es decir, es porque el país siempre ha tomado muy en serio América y la información internacional, con lo cual nos hemos ido extendiendo. Eso ha tenido un magnífico retorno, un magnífico feedback por parte de nuestros lectores, y a partir de ahí pues nació la edición América, que ahora mismo tiene ya más navegadores únicos incluso que España. Es decir, estamos en términos de audiencia fortísimos aquí en América. Bueno, si hablamos de manera, digamos que podemos decir que el País América es una mirada de España sobre lo que pasa en América, ¿o es una mirada desde América propuesta por un medio de origen español? Yo creo que cualquier definición tiene trampa, ¿no? Pero estaría más de acuerdo con la segunda. Es decir, no, nosotros no somos un medio español. Nosotros tenemos la nacionalidad de nuestros lectores. Es que eso es muy importante y a veces es difícil entenderlo. Nosotros no somos, en España posiblemente seamos un medio español, en México intentamos ser un medio mexicano, en Colombia intentamos ser un medio colombiano, pero con unas cláusulas básicas que son las del país. ¿Cuál es la identidad del país? Bueno, está definida en su libro de estilo, es decir, hay un concepto del rigor periodístico, del contraste, una mirada progresista de la sociedad, una defensa a ultranza de la democracia, de los derechos de las minorías, de la lucha por la justicia social. Es decir, el país tiene su propia configuración más allá de su origen español, que indudablemente lo tiene, y de su componente español. Pero aquí en América, ahora mismo, la gran mayoría de los periodistas son latinoamericanos, o son colombianos, o son mexicanos, o son nicaragüenses, son argentinos, son bolivianos. Nuestro componente español, que existe, claro que sí, ¿por qué no? Pero tiende a ser bastante reducido. Pero es mucho más importante en el país la personalidad que tiene como medio, como periódico, que su origen, nacionalidad. Es decir, voy a hacer un ejemplo y es nuevamente tramposo, pero nadie pretendería pensar que el New York Times es un periódico que tiene una perspectiva neoyorquina del planeta. Bueno, pues posiblemente en su sección metropolitana sí, posiblemente en algunos, pero en general
lo que predomina es la visión de ese medio, de esa tradición y de esa forma de entender el mundo y de hacer periodismo que tiene el New York Times. Y nosotros en el país lo mismo. Y insisto, la nacionalidad de un periódico la dan sus lectores. Y nosotros tenemos ahora mismo más lectores posiblemente en América que en España, con lo cual esa forma de conceptuar el periódico yo creo que es de hace 30, 40 años, cuando solamente había una edición de papel que se hacía en Madrid. Pues ahí, pues sí, francamente la jerarquización informativa pues partía de lo más... Si ahora mismo abre usted la web del país, aquí en América, pues va a encontrarse con una noticia que posiblemente sea americana o de sesgo universal, abriendo el periódico, y no con la polémica que hay en España hoy mismo con la votación de la ley del sí, solo sí. Es decir, que es lo que están leyendo los lectores españoles. Aquí eso importa bien poco y mal periodismo haríamos si diésemos a esa información predominancia. Pero bueno, digamos que el periódico El País de España es un periódico universal. Digamos que es un periódico que llega a todo el mundo y hay lectores en todo el mundo. Decimos que El País América tiene lectores en toda América Latina. Pero, ¿los españoles leen El País América? Sí, sí. ¿Los europeos en general les interesa El Yo le País explico América? porque hay una cuestión de IP técnica. El lector que está radicado en España lee el periódico con la IP de España, en el universo online, y por lo tanto lee la versión, la edición española. Y en América lee la versión americana. Ahora, ¿en América se leen noticias producidas en España? Sí. ¿En España se leen noticias producidas en América? Muchísimo. Muchísimo. Ya le digo que nosotros desde el origen hemos tenido un altísimo componente muy superior al de cualquier periódico europeo o estadounidense de noticias latinoamericanas. Es decir, y eso es una de las características propias del país, que con el tiempo deviene en una edición que es la edición América, que ya es con una jerarquía absolutamente americana. Es decir, lo hacen periodistas de América para lectores americanos. Bueno, si pasa algo importante en España, se va a dar como si pasa algo importante en Francia, en el Reino Unido o en la India, ¿no? Es decir, por supuesto que lo vamos a dar. Y en el hecho de que tenemos más periodistas en España, pues posiblemente tengamos una información de más calidad de España que de la India, donde de momento pues no tenemos más que un colaborador de corresponsal. Pero nuestro afán es dar una perspectiva americana de la información, ¿no? ¿Alguna vez han tenido la idea de hacer, por ejemplo, un país África, un país Asia? No, en principio no. Primero por la barrera, yo creo que cultural e idiomática, ¿no? Es decir, bueno, nosotros ahí tenemos lectores, pero muy pocos. Ya le digo que la gran ventaja que tenemos aquí, o que hemos tenido en América, y eso incluye también Estados Unidos, es que hay una hermandad del idioma. Y hay un español estándar que funciona en todos los países, luego con sus derivadas, y que nos ha permitido dirigirnos a los lectores en su propio idioma, es decir, formar parte de su universo cultural. Y yo creo que eso ha sido pues nuestra gran baza a la hora de constituirnos en edición americana. Bueno, más allá de los temas que ya hemos mencionado, que son de interés de un continente o no, a mí me gustaría que nos hablara un poco, sobre todo a nuestros jóvenes estudiantes de comunicación y periodismo, cómo es esa estructura compleja de tener un medio de comunicación en el cual hay que dar cuenta de muchos países y cada uno de esos países con una especificidad. ¿Y cuál es la diferencia sustancial entre este medio País América y País España, que tiene que ser un universo distinto? Bueno, desde sí. el punto de vista no de los temas, porque ya esto lo mencionamos, sino como de la estructura, de las rutinas, de todo este tipo de cosas. A ver, tiene una complejidad como tiene yo creo que cualquier medio en cualquier sitio tiene una estructura compleja, ¿no? De un periódico local tiene sus dificultades, y el nuestro, al ser continental, ese proyecto tiene también sus complejidades. Lo primero es entender América como un continente. Es decir, eso respecto a lo que es el país América. Luego está el país México, luego tenemos una redacción en Bogotá, tenemos un desarrollo fuerte en Chile y en Estados Unidos. Pero por hacerlo sencillo, es entender América como una unidad informativa. Cuando uno toma esa perspectiva, pues lo que hace es poner en la balanza de la jerarquización diaria las informaciones que ocurren en cada uno de los países. Evidentemente, lo que pasó el día 1 de enero
en Brasil, que hubo un casi intento de golpe de Estado a Lula, a la llegada de Lula, es decir, es de una importancia continental. La imputación de Trump también. Las negociaciones que se puedan emprender aquí o en Venezuela con las guerrillas también es importante. Es decir, entonces se establece un ámbito jerárquico que es el que nosotros ofrecemos a nuestros lectores. Y luego ellos deciden si les parece bien o mal. Es decir, eso, bueno, pues eso es lo que te permite o no avanzar y es la apuesta y el riesgo que tiene cada día el trabajo. ¿Con qué instrumentos contamos? Bueno, lo primero es que el universo online nos ha ayudado muchísimo, porque eso nos permite llegar a toda una plataforma continental con ediciones propias en diferentes países, pero nos permite llegar a los lectores sin todo el problema de la logística del papel, que requiere furgonetas, impresoras, todo un modelo industrial que ha quedado más atrás. Luego requiere, evidentemente, una plantilla fuerte, importante, de redactores, de fotógrafos, de redes, bueno, de todo lo que requiere un periódico moderno, de multimedia, en América. Y luego requiere que esa plantilla sea experta, sea conocedora de lo que está hablando. Es decir, de Trump o de Lula hablan nuestros especialistas, que son redactores que llevan mucho tiempo, muchos años en su mayoría, con mucha experiencia periodística detrás, pero muchos años viviendo en el sitio. Es decir, nosotros tenemos una redacción de una inmensa veteranía y calidad. Y esa es la fórmula que ofrecemos todos los días. Evidentemente, a veces nos equivocamos y a veces acertamos, ¿no? Pero el intento diario, y ese es el gran reto del país, que ningún periódico yo creo que ha hecho, y es donde se encuentra posiblemente también la clave del éxito, es ofrecer un periodismo que tiene como eje América. Normalmente los periodismos tienen como eje, y a mucha gente le cuesta hacer ese salto mental, pues España, Argentina, Colombia, pues los diferentes países. En nuestro caso, como ya procedíamos de una internacionalización de la información americana, ha sido adoptar una perspectiva americana y a partir de ahí la generación de ediciones locales o de redacciones como aquí en Colombia enormemente asentadas en el país y con mucha potencia. De forma que tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, mucha información de Colombia y yo creo que muy buena. Bueno, pero hay dos ciudades que son como claves para ustedes, que son dos países, perdón, que son México y Colombia. Sí. O sea, son Ciudad de México y Bogotá. Sí, sí. ¿Por qué en particular esas ciudades? Pues yo creo que en el caso de México quizás es más sencillo porque es el mayor país del mundo de habla española. Entonces, bueno, es una cuestión también incluso de volumen y de tradición periodística. Es decir, desde hace muchos años nosotros tuvimos como bases México y Bogotá de nuestros corresponsales, de nuestras delegaciones. Es decir, siempre hemos tenido más equipos periodísticos. En un principio, pues eso era desde Bogotá se cubrían las guerrillas que había en toda la zona y también desde México. México además tiene una relación con Estados Unidos muy importante, es decir, que nosotros también cuidábamos mucho, teníamos mucha atención periodística, entonces ahí se fue generando una redacción de mucho más peso que en otros países. ¿Cuál es la sorpresa que hemos tenido con el paso del tiempo? Que lo que le he dicho al principio, tanto en México como en Colombia tenemos muchos lectores. Hay mucha gente que ha seguido el país desde mucho antes de que surgiera la edición América. Entonces, pues aún más fácil para nosotros aumentar y dar más información, porque ahí tenemos el retorno de los lectores, que es lo básico, el fundamento del periodismo, ¿no? Que te lean con interés. Bueno, yo no sé si es una mirada como muy, digamos, que tenemos nosotros los colombianos, de pensar que aquí pasan muchas más cosas que en otro lugar. Eso creo que todo el mundo siempre piensa eso. Eso es cierto, o sea, tiene que ver también un poco con la decisión de ustedes de tener a Bogotá o a Colombia como epicentro. Claro, ¿Sí pasan muchas cosas? Indudablemente pasan muchas cosas. Aquí pasa mucho más que en Suiza, por hacer un ejemplo fácil. Un poco más. Es un poquito más que en Suiza. A ver, esta es una sociedad enormemente dinámica en términos empresariales, en términos culturales, en términos políticos y en términos de fricción social. Es decir, francamente, Colombia, yo que la veo un poco más alejado, cada vez que vengo aquí tengo un curso intensivo de política porque se mueve a una velocidad vertiginosa y pasan muchas cosas. Luego es un país que tiene unas fracturas
durísimas, hondísimas. Ha vivido una guerra civil de más de 50 años. Al mismo tiempo tiene un nivel cultural inmenso y un dinamismo empresarial que ya les gustaría tener a otros países. Aquí se juntan muchas cosas que es verdad que para un periodista lo hacen un país muy atractivo, y luego hay una sociedad muy interesada en lo que ocurre. Es decir, en mi experiencia los colombianos tienen un conocimiento muy alto de lo que está ocurriendo y una discusión muy frecuente y muy intensa sobre lo que ocurre, que es una forma de conocimiento también. Bueno, pero también hay otro lado de la moneda. Digamos que por un lado, Colombia es un país maravilloso para un periodista porque siempre pasan cosas y uno puede ejercer el periodismo. Pero por otro lado también es un país en donde, y México también, donde ocurren muchas cosas contra los periodistas, amenazas permanentes, digamos que intentos de censura, una cantidad de cosas. ¿Ustedes lo han vivido? Y si lo han vivido, ¿cómo lo han sorteado? A ver, es verdad que el periodismo es una profesión de riesgo en muchos sitios de Latinoamérica, en México y en Colombia muchísimo. Ayer mismo sacábamos una investigación importante, intensa, sobre el asesinato de Rafael Moreno, un periodista de investigación que detectó tramas de corrupción y fue asesinado muy recientemente. Nosotros lo vivimos como el resto de los periodistas. Yo lo que creo es que los grandes medios tenemos menos riesgo, gracias a Dios, pero es terrible, respecto a los pequeños medios. Es decir, los que, en el caso mexicano, yo creo que en el caso colombiano, la mayor parte de las víctimas, la gran mayoría de las víctimas, son periodistas independientes o que trabajan en medios que no tienen muchos medios de defensa, que están a la intemperie de las presiones políticas, de las presiones del narco, de los grupos violentos, que hay a su alrededor y que en un acto de enorme valentía publican o denuncian aquello que ven que es la tarea fundamental de cualquier periodista. A nadie le cabe duda que atacar a un periodista de un medio importante genera inmediatamente una reacción política que sirve de preventivo y de barrera frente a esos ataques. Esos periodistas que trabajan en esos medios y que muchas veces son los olvidados de la batalla nuestra informativa diaria, no tienen esa prevención, esa barrera, y por lo tanto caen mucho más en manos de los violentos. Nosotros hemos tenido, evidentemente, como todos los medios, episodios de ataques contra periodistas nuestros. Tenemos en nuestra redacción periodistas que se han tenido que exiliar de los países donde estaban trabajando, por ejemplo Nicaragua, que se ha vuelto un país imposible para la tarea periodística, otros que han recibido palizas, ataques de todo tipo y que los hemos tenido que sacar de las zonas de riesgo. Tomamos evidentemente medidas para intentar aminorar aquello que pueda generar un peligro, un riesgo para el redactor o la redactora, pero aún así es cierto que informar de determinadas cosas en Latinoamérica y especialmente en los países que todos tenemos en mente, pues tiene un riesgo, y eso es una lacra que hay aquí en este continente. Una pregunta que de pronto puede resultar difícil de responder, pero ¿ustedes han sentido en algún momento, se han sentido presionados para tener una autocensura frente a actores armados, narcotráfico, gobiernos en particular, o no han sentido esa presión? Es que yo creo que hay mucha diferencia. Es decir, las presiones de los gobiernos es algo normal en un gobierno. Los gobiernos presionan a los periodistas y presionan a todo el mundo para intentar, y los periodistas lo que hacen es plantarse y resistir las presiones. Todos. Bueno, pero vamos, digo, en la situación nuestra por lo menos sí. Las presiones del narco o de los grupos violentos son de otra índole. Pues por ejemplo, hemos hecho trabajos de investigación sobre grupos neonazis inmensamente peligrosos en Latinoamérica, que se conocen poco pero son francamente un cáncer social.
pues a veces tenemos el cuidado de que la información no aparece firmada por el país, para intentar mantener en el anonimato al periodista o evitarle ciertos problemas. Nos han ofrecido entrevistas los grandes narcotraficantes de México y las hemos rechazado porque consideramos que en algunos casos son entrevistas donde el periodista va a estar bajo un ambiente o una atmósfera coercitiva. Una persona no es libre haciendo una entrevista cuando está rodeado de 15 personas armadas y le han llevado a 2 horas encapuchado a un sitio. ¿Se puede hacer? Se puede hacer o no, depende, eso es un criterio periodístico. Sí que nos encontramos con muchos casos de diferente, yo creo que etiología, no todos tienen el mismo patrón. Las presiones políticas que nosotros nos hemos encontrado en Latinoamérica son yo creo que las normales en todas las redacciones del mundo, de todos los políticos, pues intentan colar su información, intentan vender su mercancía, y el trabajo del periodista es muy sencillo, es el de contrastar y aplicar el rigor y el filtro de los datos, ¿no? Bueno, usted nos mencionó hace un rato en particular un país que es Nicaragua. Hablemos un poco sobre eso y sobre el papel de un medio como el de ustedes frente a una situación tan compleja como la de Nicaragua. Pues nuestra labor es informar de lo que ahí ocurre en la medida en que ocurre. Es decir, nosotros en el país América y en todas sus ediciones damos, yo creo que información prácticamente diaria sobre Nicaragua. Tenemos especialistas exiliados, pero también tenemos muchas fuentes dentro del país que nos siguen informando. Hemos publicado y hemos sido, yo creo que yo diría que el único medio internacional en entrar en Nicaragua, donde ya no permiten entrar a los periodistas. Nosotros hemos entrado por nuestros propios medios y hemos recabado y hemos puesto todas nuestras posibilidades, nuestras potencialidades para obtener información de ahí dentro, y lo que vemos es que, bueno, pues en una situación de una protodictadura, ¿no? en Nicaragua, que está atacando a todos los poderes independientes que no se someten. Evidentemente la prensa y la prensa internacional ha sufrido el acoso, pero también, y eso es terrible, la prensa local. Es decir, medios como Confidencial han sido totalmente desarbolados, y el ejercicio ahora mismo libre e independiente del periodismo en Nicaragua es prácticamente imposible. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas de América Latina? Los temas recurrentes, los temas que se abordan, se desarrollan y vuelven y aparecen con muchas aristas. Hay algunos que es verdad que son constantes. Uno es la desigualdad. Este es un continente que tiene unas tasas de desigualdad insoportables, que generan una continua fricción social y son un motor de la polarización y de la división que uno ve en Latinoamérica. Otro es la corrupción. Son sociedades donde las instituciones tienen un altísimo grado de corrupción. De corrupción por el dinero, de corrupción por el narco, a veces es por miedo, a veces, en el caso mexicano, es el plomo o la plata, es decir, usted elige estar con nosotros o le matamos. Tampoco tiene muchas posibilidades ni muchos sitios a donde ir. Es decir, hay muchas tipologías de corrupción, pero sí que es cierto que es un mal que prolifera de una forma profunda y que tiene muchas cabezas en Latinoamérica, y que la lucha institucional contra la corrupción es muy difícil, porque muchas veces la corrupción está en las propias instituciones y es histórica, está muy arraigada. Forma parte de una tradición secreta, pero forma parte de una tradición que existe en esas instituciones. Yo creo que esos son fenómenos clarísimos. Y luego el de la violencia. Hay una violencia tanto en la parte de la criminalidad común como en la parte de la organizada, que existe, ya sea por motivos políticos, pero sobre todo por motivos relacionados con el narcotráfico, que en otras latitudes sería imposible, pero que existen por muchos motivos
entre otros porque bueno, las sociedades más desarrolladas, en el caso de la droga, todavía no han llegado a una madurez en la discusión y en las medidas que se tienen que tomar para frenar ese problema, y en principio Latinoamérica está poniendo los muertos y está poniendo el sufrimiento respecto a lo que es el tráfico de drogas. Bueno, con tanto tiempo como periodista, estos problemas, ¿usted cree que en América Latina siguen permaneciendo, se han agudizado, los cambios de gobierno de derecha a izquierda, de izquierdas a derechas, ha sido y se han mantenido las cosas como venían siempre, o han empeorado o han mejorado? ¿En qué gobiernos cree que han mejorado? ¿En qué gobiernos cree que han empeorado? A ver, yo creo que dependiendo cuáles, es decir, a ver, en el caso de la lucha contra la desigualdad sí que hubo ciertos avances. A principio de 2000 había pasa que eran avances milimétricos respecto al tamaño final de esa desigualdad. La pandemia ha supuesto un retroceso y la actual crisis económica, con sus oleadas de inflación y su inestabilidad en muchos países, está permitiendo que volvamos a tasas anteriores que creíamos que ya habíamos superado. Y creo que no es un fenómeno exclusivamente nacional ni de un solo gobierno, y tampoco creo que un solo presidente, a veces hay esa idea errónea, puede acabar con la desigualdad o con la corrupción o con la violencia. Yo creo que son tareas de décadas y de generaciones. Con la violencia, pues hay un caso como es el colombiano, donde sí que hemos visto avances en los últimos 10, 15 años. Es decir, la situación de la violencia de las guerrillas no es la misma, aunque siga existiendo, aunque sea terrible, pero ha habido acuerdos de paz, ha habido desarrollos, ahora mismo hay unas negociaciones, es decir, hay iniciativas que son importantes, podrán ser criticadas o no, y por supuesto que tienen que ser criticadas en aquel aspecto que está mal, pero visto a ojo de águila, visto desde un punto de vista cenital, pues aquí ha habido ciertos avances. En México, en cambio, estamos viviendo una nueva época con el fentanilo y el abaratamiento de la venta de heroína en Estados Unidos, de una eclosión del narco como no se vivía en décadas nuevamente. Es decir, es verdad que yo creo que no se puede trazar un mapa único, pero lo que sí que uno advierte es que esos problemas siguen siendo una constante y que, en contra de cierto optimismo, que ojalá tuviera razón, yo creo que tardarán décadas en resolverse. O sea, no son problemas para los cuales haya en este momento instituciones con fuerza suficiente como para acabar con ellos en una legislatura, en un mandato presidencial, en ninguno de los países de Latinoamérica. Bueno, muchos de los profesores y profesoras que hemos hecho un tránsito de, en algún momento de nuestras vidas, trabajar en medios de comunicación y luego irnos a la academia para formar jóvenes en el periodismo, nos hemos convertido, muchos de ellos, me incluyo, digamos que en unos críticos a veces feroces de los medios de comunicación, en particular de los medios tradicionales. Una de las críticas que nosotros algunos hacemos es que sentimos que los medios están politizados, que los medios quizá no han cambiado sus marcos en relación cómo ven los problemas, como se veían los problemas hace 30 años y se siguen viendo de la misma manera. A veces sentimos que se asocian cosas como, por ejemplo, las movilizaciones sociales de los ciudadanos siempre están asociadas a actos violentos, a vandalismo, siempre hay como una relación que hacen los medios de esto. Sentimos que en Colombia en particular algunos decimos este medio es pro gobierno, este medio es antigobierno, hay una marcada cuestión política. ¿Ustedes cómo sortean eso? Porque ustedes podrían estar como unos actores lejanos de eso, se mantienen como actores lejanos de eso, han visto esa situación, se han involucrado políticamente, ¿cómo lo hacen? Esa es la gran discusión. Yo creo que hay dos, tres cosas. Yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Es decir, yo creo que esta idea de que hace 30 años los medios eran mejores que ahora, yo no la comparto, para nada. Yo creo que ahora mismo los periodistas que salen de las facultades están más preparados, hay una mayor robustez
en la información en general. Lo que ocurre es que el estándar crítico, y en eso la universidad lo hace muy bien, ha aumentado. Es que ahora no se soportan cosas que hace 30 años se soportaban. Esto es lo que está ocurriendo, es decir, que el observador es mucho más crítico que hace 30 años. Si uno toma un periódico de hace 30, 40 años, vería muchas cosas que ahora mismo serían impublicables. Digo todos los periódicos. Y eso lo sabe cualquiera que ha mirado las hemerotecas. Nosotros, de hecho, tenemos una sección en El País que sacamos de vez en cuando sobre las cosas que publicábamos hace 40 años. Y son para tirarse de los pelos. Ahora mismo no pasarían el filtro de ninguna redacción. Eso pasa y es normal en la historia, es decir, las sociedades evolucionan. Y el estándar crítico ahora mismo, y está bien, es mucho más elevado que el que estaba antes y por lo tanto, y yo creo que la evolución, y ahí es donde también coincido, la evolución de los medios y posiblemente no ha sido tan rápida como ese estándar crítico que se tiene y que yo creo que además establece. Hay que tener cuidado con las reglas éticas para no convertirlas en fundamentalismos, pero sí que establece un horizonte, una línea de avance, ¿no? Y yo creo que hay que tender a todas esas cosas que tú dices. Hay un fenómeno, en Latinoamérica se ve, pero también en Estados Unidos, en Francia y en otras partes, de enorme polarización de los medios. Y eso genera un desgaste respecto a ellos, un desgaste en su confianza, y en sus expectativas de generar fiabilidad, ¿no? En la medida en que uno ve un medio politizado y polarizado, pues muchas veces cree que puede llegar a distorsionar los hechos para intentar arrimar lo que ha ocurrido a su verdad o a su propuesta política. A ver, en la medida en que vivimos en sociedades cada vez más informadas y más desarrolladas, eso, que siempre ha ocurrido, pues se ve más y por lo tanto genera más desapego. Yo en eso coincido totalmente. También creo que muchos periodistas son conscientes de ello y que esta discusión ahora es mucho más abierta y mucho más clara de lo que era antes. Y también pienso que hay medios que están más alejados de la polarización que otros y que intentan tomar un papel más arbitral, un papel más tranquilo o más cercano a los hechos que a la interpretación política de esos hechos, ¿no? Que es donde muchas veces se halla el problema e incluso la tergiversación de los hechos. Para eso es fundamental, y yo creo que El País tiene un instrumento maravilloso, es el libro de estilo nuestro, que hay una serie de obligaciones que nosotros tenemos que cumplir para poder publicar una información. Hay una serie de controles a los que se somete la información a priori y a posteriori, y hay también un estatuto de redacción que asegura la autonomía del redactor, aparte de organismos que nosotros tenemos, como el defensor del lector, como el comité de redacción. La verdad que es un amplio instrumental periodístico que hace que nuestra información, o es lo que nosotros intentamos, ¿no? Es decir, ya digo que el error existe, o sea, no existe el periodismo perfecto, lo que hay que saber es reconocer el error y enmendar, ¿no? Eso es posiblemente más importante, una de las partes más importantes, que hace que nosotros tengamos respecto a la polarización una mayor distancia, y que nuestra información llegue de alguna forma más reposada o más analítica y sin tanta tensión como pasa con los medios nacionales estándar. Bueno, sí, yo recuerdo como anécdota de la universidad que el manual de estilo del País era un libro de consulta y de texto de nosotros en nuestra formación de periodistas. Hay una cosa que me llama la atención y es también, no sé, porque creo que ese aspecto no lo hemos tocado, no tendrá también que ver esa falta de fe y de creencia de las audiencias, de haber perdido la creencia de las audiencias en algunos medios, el hecho de que las audiencias ahora pueden entrar en contacto directo con la información, cosa que antes no sucedía. Lo digo porque cuando hicimos un análisis sobre las movilizaciones sociales de 2019 y 2021, lo que veíamos era que
el fenómeno que empezó a pasar en Colombia era que en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, aparecían videos de hechos que habían sucedido durante las movilizaciones y luego en los medios no aparecía ninguno de esos hechos y la gente se mostraba muy molesta en las redes y decía, yo grabé esto desde mi casa, yo hice esto desde mi casa y no hay nadie que esté hablando sobre este tema hasta que esto se convertía después en noticia, pero digamos que por la presión de los ciudadanos. Sí, ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, yo creo que es verdad que hay una parte, sobre todo en acontecimientos catárquicos como el que se vivió aquí en el 19 y posteriormente en el 21, donde las redes sociales, el periodismo ciudadano juega un papel. Ahora, pues como todo, hay que tener cuidado. Tampoco ahí está la verdad. Es decir, mucha gente cuela informaciones falsas o utiliza esa vía para generar desinformación. Y por eso son importantes los medios. Lo que es verdad es que dejan en evidencia a medios en hechos que son notoriamente periodísticos. Es decir, otra cosa, hay mucha información que es morralla, hay que tenerlo también en cuenta. Cuidado con idealizar aquello que está en las redes, porque bueno, muchas veces si uno la somete a una labor rigurosa de contraste y de jerarquización, pues ve que detrás hay muy poco. Pero es cierto que hay hechos claros, notorios, que han surgido a partir de que alguien ha visto algo y ha colgado un vídeo contando lo que ha pasado y que luego pues grandes medios no lo han recogido, cometiendo un error y demostrando una falta de reflejo o algo peor, que es a donde van muchos lectores. Yo creo que todos hemos aprendido con las redes. Yo creo que para los medios, para nosotros, pues son una fuente más de información. Es decir, ahora, no hay que acercarse a ellos acríticamente. Ahí también se produce mucha información basura. Pero dentro de esa pléyade, ¿no?, de datos y de hechos y de vídeos y de comentarios, a veces hay algo que es importante. Y ese es el trabajo de un periodista. Distinguir lo que es importante de lo que no es, lo que es interesante de lo que no es y darle el lugar en su medio. Es decir, eso es un reto que tenemos los periodistas. Yo creo que ahora mismo, esa también es la otra cara, es decir, cuidado con pensar que los medios están en una crisis de audiencias porque ahora mismo, a nosotros nos pasa, yo creo que a muchos periódicos, tenemos más lectores que nunca en la historia. Nunca habíamos tenido tantos lectores. Con los modelos antiguos del papel, las tiradas eran muy limitadas. Ahora mismo llegamos a mucha más gente y gente que igual está en sitios donde antes era inaccesible el periódico de papel y tienen información barata, incluso gratuita, 24 horas al día y no solo nuestra. Pueden ver la BBC, pueden ver The Guardian, pueden ver The Independent o pueden ver 4 periódicos colombianos y hacerse su propia composición. Es decir, también este nuevo universo fractal, que tiene muchos problemas, porque algunos los tiene, también tiene sus virtudes, ¿no? Yo creo que al final la respuesta siempre es la misma, lo que hay que hacer es periodismo. Es decir, si hay un hecho grave, una crisis social, y hay personas que aportan información, hay que someterla al contraste y hay que ver si es interesante o no para publicar. Y si es importante y está contrastada, lo que hay que hacer es publicar. El problema es que hay medios que no lo publican por un interés político, pero entonces ya no están haciendo periodismo, ¿no? Están haciendo otra cosa. Y eso es lo que yo creo que ha quedado muy en evidencia aquí y en otros países de Latinoamérica y de otros países. Acabamos de ver que hay una condena a la Fox por haber distorsionado totalmente su información en Estados Unidos respecto a una empresa que se dedicaba al recuento electoral. Ha tenido que pagar una multa de 785 millones. Es decir, y lo ha hecho porque ya los tribunales iban a imponerle una sanción aún mayor. Es decir, eso no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, es un fenómeno mundial. Y lo que hay que hacer es denunciarlo. Es decir, en el caso de la Fox hay que investigar a la Fox y denunciar lo que hizo la Fox. Es decir, lo que pasa es que es verdad que los periodistas entre ellos no suelen investigarse. Ahí hay una especie de pacto que impide la denuncia de un medio contra otro. Yo entiendo que eso tiene una cierta lógica porque tampoco tenemos tantos medios, es decir, y cuidado con pensar que los periodistas somos los más importantes del mundo y ocurren muchas cosas muy importantes. Entonces, poner a gente a investigar a otro, pues a veces te lleva a asuntos menores o a batallas que pueden incluso ser vistas
como batallas comercialmente interesadas para hacer daño a tu competidor. Pero sí que hay que publicar cuando se cometen cosas de ese tipo, ¿no? O cuando se silencia hechos que son absolutamente notorios e importantes. Bueno, en un conversatorio que tuvimos, creo que fue en el año 2021, a raíz de todo esto que estaba pasando, con nuestros estudiantes, vinieron algunas directoras de medios. A mí la palabra no me gusta mucho, alternativos, porque me suena, no sé, esa palabra es un poco difícil de aplicar, pero algunos les dicen así, y nos daban unas lecciones de periodismo que nos gustaron mucho. Por ejemplo, nos decían que ellos habían superado la chiva, por ejemplo, que antes que sacar primero que nadie tal o cual cosa, ellos se concentraban más bien en hacer una información con más fuentes, digamos que confirmando más la información, una información de largo aliento en donde no solamente era una noticia y mañana otra y otra, sino que podían tener, por ejemplo, varias entregas sobre un caso en particular, y eso fue algo que cayó como muy bien entre nuestros jóvenes, porque sentían como que ese peso de la chiva y de que nos han enseñado a todos desde todas las escuelas de periodismo, era como romper un poco con ese esquema. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Pues me parece que sí, es una posibilidad. Lo que no creo es que sea la única posibilidad. Yo claro que creo en lo que llaman aquí ustedes la chiva, la exclusiva, y que el periodista que primero tiene la exclusiva, pues la publica. Lo que tiene que tenerla es contrastada. Eso es lo que a veces distorsiona un poco el mensaje. Luego hay otros medios que lo que hacen es un periodismo pues mucho más digerido, de más largo aliento, con más tranquilidad. Es decir, existen diferentes longitudes de onda. O sea, todos estos medios que tú ya, es verdad que yo creo que están más llamados alternativos, muchas veces son medios muy especializados, medios pequeños, que han existido en otras formulaciones. Antes eran, ahora son páginas web, ¿no? Antes eran pequeñas revistas, vivían en otra forma. Tienen su espacio y es un espacio muy bien ganado y donde tienen además un inmenso mérito. Nosotros colaboramos mucho con ese tipo de medios y nosotros tenemos, por ejemplo, una línea de investigación que trabajamos e investigamos con medios relativamente pequeños pero ultra especializados, porque también tenemos una parte de nuestros equipos, son investigadores ultra especializados que pueden pasarse meses persiguiendo un objetivo y a veces no les sale. Que eso es verdad que requiere tener una cierta solidez financiera, porque tener a alguien investigando meses para que luego no tenga un resultado, porque francamente ha contrastado y donde creíamos que no había, eso es complicado, requiere una cierta solvencia. Pero muchas veces tienen éxito y lo publicamos conjuntamente. Yo creo que es una forma de pensar que hay que incorporar al periodismo. ¿Qué es lo que me pasa a mí desde el país? Que es que nosotros lo hemos hecho siempre. O sea, nosotros siempre hemos tenido gente dedicada a la investigación de largo aliento que trabaja fuera de lo que es el curso de la actualidad. Lo que no pienso es que haya que perder la actualidad. Es decir, si ahora mismo está ocurriendo algo y alguien es el primero en contarlo, pues muy bien por ese periodista, ¿por qué no? O sea, yo como lector quiero, si miro un periódico, ser el primero en enterarme también. Yo quiero que mi periódico me informe rápidamente. Ahora, que me vaya a informar 3 meses después, estará muy bien esa información, pero igual a mí no me interesa. O sea, es que hay muchos lectores que ese tipo de información pues tampoco tiene tanto interés. Los tiene para otros sectores. Entonces me parece que es un complemento, no, es un añadido a lo que es el universo periodístico y a la panoplia diaria que nosotros ofrecemos. Y yo creo que hay que incorporarla un buen periódico se distingue por dar muchas longitudes de onda, como he dicho hace un momento. Es decir, hay que darle información en corto de lo que está ocurriendo ahora mismo. Si se cae, esperemos que no ocurra, por Dios, un avión, hay que contar inmediatamente lo que ha ocurrido. Pero al mismo tiempo, yo he vivido, estando en la dirección del país, pues esos accidentes, por ejemplo, aéreos, que son una gran catástrofe, una gran tragedia. Hay que trabajar en muchas velocidades, hay que mandar equipos inmediatamente al lugar de los hechos, hay que poner a gente a trabajar inmediatamente con los especialistas para que vayan explicando, hay que poner a periodistas investigadores a mirar qué ha ocurrido y qué ha pasado, a hacer periodismo de datos, a ver si ha ocurrido con otros aviones del mismo modelo, en las mismas horas, y hay que preparar a gente también para que vayan investigar a meses vista sobre ese accidente. Es decir, tienes que tener muchos carriles abiertos ante un hecho
catárquico como es ese, ¿no? El problema son esos medios, pero muchas veces es una cuestión de dinero, es decir, de medios y de capacidades, que solamente hacen la actualidad al instante. Bueno, se quedan en ello, no está mal, es una forma de cubrir, pero no es una cobertura completa de un hecho importante. Bueno, explorando el periódico hay una cosa que yo me encontré que me pareció maravillosa y es la newsletter Americanas. Quiero que nos hable un poco de eso, cómo surgió, qué logros ha alcanzado, por qué es importante. Bueno, la newsletter Americanas es una newsletter feminista que tenemos en el país desde hace aproximadamente, en el país América, desde aproximadamente un año, que surge de la propia redacción, que lideran 3 periodistas estupendas, Lorena Arroyo, Almudena Barragán y Sally Palomino, que es colombiana, de nuestra redacción aquí de Bogotá, y lo que intenta es dar todas las semanas una perspectiva feminista de los hechos que han ocurrido. O sea, nosotros tenemos una línea de newsletters muy importante con la cual nos dirigimos a nuestros lectores y que generalmente están sectorializadas. Hay una newsletter de economía, de actualidad de Colombia, actualidad internacional, de finanzas, de ajedrez, de 1000 cosas las tenemos. Y ellas decidieron aplicar la perspectiva feminista a lo que es la actualidad de América. Y la verdad es que es una newsletter que ha tenido un enorme éxito, ha cosechado premios enormemente importantes y que ha tomado el pulso a una de las grandes cuestiones de América, y yo diría que del mundo, que es la igualdad. Que yo creo que hay un atraso significativo en América, Estados Unidos incluido, y en América Latina, y que hay una labor de los medios de ser militantes con la causa de la igualdad y de la no discriminación. Y yo creo que esa newsletter de alguna forma reúne todas esas características. Bueno, me encanta que haya utilizado esa expresión de medios militantes, porque a veces en algunos escenarios esto es muy criticado porque se asume que cuando se habla de medios militantes se habla como si fuera de militantes de un partido político. Y aquí lo que estamos entendiendo es la militancia desde otra perspectiva, que es, por ejemplo, militantes de la paz o militantes de la igualdad, ese tipo de cosas. Entonces es interesante como que aclaremos eso, porque sí creo que ha sido como mal interpretado en algunos escenarios. Sí, ha sido mal interpretado posiblemente porque no se quería interpretar bien. Es decir, la labor periodística tiene un componente ideológico, es decir, no existe la posición neutral, o es muy difícil tenerla. Podemos tener una discusión larguísima al respecto, que es casi filosófica. Sí. Pero es decir, en el caso del país, nosotros somos militantes con determinadas cosas. Somos militantes en la denuncia de la corrupción, ¿cómo no vamos a serlo? Somos militantes en la denuncia de la discriminación, en el no reconocimiento de la igualdad, es decir, y eso nos distingue y no lo escondemos a nadie. Nosotros diariamente en nuestras páginas editoriales lo defendemos y lo hacemos público y denunciamos desde el punto de vista informativo cuando se producen abusos en ese terreno. Ahora lo hacemos con las armas que he contado al principio, del contraste, del rigor, del libro de estilo, acudiendo a todas las partes del conflicto e intentando ofrecer todas las claves, todos los datos de un acontecimiento, ¿no? Pero nosotros no estamos en el mundo de la equidistancia en la mayoría de las causas, y nosotros tomamos postura, y una postura que yo creo que se puede definir como progresista en general. Bueno, ya para concluir, a mí me gustaría que nos dijera en particular, teniendo en cuenta una audiencia principalmente jóvenes, estudiantes de comunicación y periodismo, ¿por qué hay que seguir estudiando comunicación y periodismo? ¿Por qué tenemos que seguir formando periodistas? Bueno, yo creo que la gente que está aquí lo sabe perfectamente y por eso está aquí, ¿no? Es decir, por eso estudia periodismo. Más o menos. No, a ver, yo creo que el periodismo es necesario.
Y es necesario por muchas cosas que hemos contado, entre ellas la desinformación y porque hay muchos problemas cuya resolución se consigue con el conocimiento de esos problemas. Y el conocimiento tiene un componente periodístico, es decir, ¿cómo sé de un problema? ¿Cómo conozco un problema? ¿Cómo puedo oír las diferentes voces que hay alrededor de un problema? Pues esa es la tarea que tiene un periodista. Ahora, ser periodista requiere un aprendizaje. Ser periodista requiere unas técnicas. Y eso se aprende en una parte en la facultad y otra parte en el trabajo. Y luego esto es un oficio apasionante, es decir, es un oficio de todos los días se sigue aprendiendo y donde nunca se sabe todo y donde todos los días, y eso también es importante tenerlo siempre en cuenta, se cometen errores. Algunos son graves y otros son pues menos graves. Importante ante el error es aprender de él y reconocerlo. Es decir, la confianza en un medio se tiene cuando ese medio reconoce un error. Es decir, libres de errores no hay ningún medio, no existe la perfección, pero aquel medio que lo reconoce, que lo analiza y que lo expone, está poniendo los medios para evitar cometer otra vez ese error. Eso es algo que nosotros en el país tenemos muy a gala, nos duele muchísimo, tenemos muchas formas de hacerlo. Una de ellas es pues nuestra defensora del lector, que va mirando los casos de conflicto, los casos de reclamaciones, los casos de denuncias de los lectores o de personas perjudicadas en las informaciones, y abre investigaciones que se hacen públicas y que aparecen prácticamente a diario y donde se sacan los colores a todo el mundo, es decir, redactores y directivos del periódico, a veces sí, a veces no, pero es decir, ese tipo de cosas es muy importante y eso es algo que se tiene que tener desde los periodos formativos, es decir, en las universidades y en los primeros trabajos hay que tener la humildad y la capacidad de reconocer y de saber que esto es un oficio perfectivo, ¿no? Donde uno va mejorando y a veces no se da cuenta de la distancia que ha recorrido y aún así le quedará mucho más por recorrer, eso también. Pero yo creo que esos son motivos y luego hay un factor para cualquier estudiante que es evidentemente que es vocacional, es decir, este oficio tiene que gustar, porque es un oficio que pide mucho de uno. Y tiene una parte de desgaste, tiene una parte de estrés. Hemos hablado desde las amenazas, los riesgos, los peligros. Podríamos hablar también de a veces de que está mal pagado, de que es despreciado socialmente, de que hay gente que piensa que todos los periodistas son unos vendidos porque está proliferando esa especie cuando no es verdad, porque hay gente que cree que todos los medios ya no valen nada, no cuentan más que mentiras y básicamente eso es lo que más les interesa a aquellos que cuentan mentiras, deslegitimar a los medios. Y, es decir, es un oficio donde uno tiene que tener muchas veces la piel dura y al mismo tiempo la sensibilidad para darse cuenta de que hay gente que está sufriendo y que hay problemas que solamente se van a entender si uno se acerca a ellos. Bueno, yo retomo la frase para decir una que repito mucho en las aulas, y es que en todas las profesiones se cometen errores, pero cuando uno comete errores en el periodismo se notan mucho más. Es como cuando la gente dice, es que los periodistas hablan terrible, es que escriben mal. Obviamente porque lo que uno escribe y habla es público y lo que escribe y habla un ingeniero no. Entonces, justamente por eso tenemos un brevísimo espacio para preguntas. Entonces, no sé cómo hacemos acá. ¿Tenemos a alguien que nos ayude con micrófono ahí? Hola, mucho gusto. Bruno Segura, de México. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, en un gobierno, aunque el gobernante, ya sea el presidente, gobernador, etcétera, tenga buenas intenciones, tenga una buena ética, a veces es muy difícil que las personas que trabajan para esta persona tengan la misma ética y la misma política de no corrupción. Esto lo vemos en muchos casos de gobiernos, etcétera, y supongo que lo mismo sucede en periódicos tan grandes como lo es El País, que aunque los dirigentes o personas como usted tengan estos ideales de una política de aceptar los errores, etcétera, y de mantener
mantener esta ética y verdad en el periodismo que se hace, pues supongo que no todos lo hacen, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿cómo se trata de erradicar y de qué manera se regula que todos los periodistas que trabajan cumplan, digamos, como con esos lineamientos? Y la otra pregunta es que cuando lo presentaron mencionaron que usted estudió con Gabriel García Márquez, un gran escritor y periodista, y quisiera que nos compartiera un poco de su experiencia aprendiendo de la mano del Premio Nobel. Respecto a lo primero, vamos, yo confío en todos los periodistas que trabajan en el país, es decir, y yo creo que en general se puede confiar en los periodistas como se puede confiar en cualquier gremio, ¿no? Yo no parto de esa, no, para nada, no comparto ese punto de vista, lo tengo que decir claramente. Pero lo que sí que creo es que tiene que haber instrumentos para evitar cometer errores, porque lo ha dicho muy bien Victoria, es decir, un error en un periódico importante hace un daño fuerte al honor de las personas o de las instituciones o de las empresas que aparecen mal paradas en una información. Ya lo he comentado antes, nosotros tenemos un instrumento muy poderoso que es el libro de estilo y tenemos unas reglas de trabajo que obligan al rigor y al contraste. No voy ahora a detallarlas aquí porque sería un poco largo, pero hay un alambique, hay un proceso largo antes de aparecer publicada la información. Y lo que es también muy importante, que a veces se olvida, es una vez publicada, esa información sigue estando bajo escrutinio. Y si hay quejas, ese escrutinio lo hace una personalidad independiente como el defensor del rector, pero también hay un comité de redacción, hay 1000 cosas, aparte de que el propio redactor, para evitar las intromisiones o las injerencias o las presiones que pueda tener, tiene un estatus de autonomía como no tiene posiblemente casi ningún periódico en el mundo, porque eso fue un acuerdo al que se llegó en el inicio del periódico y que ha dado esa fortaleza a la que tiene el país. Esa es la respecto a la pregunta. Y luego la experiencia con García Márquez, pues yo creo que la que todo el mundo que le llegó a conocer, es decir, García Márquez era un ser excepcional en la capacidad narrativa, es decir, a la hora de escribir y de describir las cosas, bueno, pues era una persona que tenía una forma de hacerlo que yo creo que eso ocurre muy pocas veces en la historia y que además pues tenía un amor por Colombia y también por la justicia social. Yo creo que una persona que tenía una fuerte motivación y en ese sentido se entronque con el periodismo, ¿no? Es decir, el periodismo no puede vivir ajeno a los hechos, no puede vivir ajeno a las injusticias, ¿no? Y yo creo que él tenía todas esas características, lo que le hacían un ser maravilloso y en mi caso muy admirado. A usted. Buenas tardes. Soy Leonard Castellón, periodista digital de QO Bogotá, uno de los periódicos que se encuentran en todo Colombia, pero pues a nivel local. Quisiera saber de alguien con su experiencia, ¿cómo se puede hacer para atraer nuevas audiencias? Y en cuanto al traslado del periodismo de prensa escrita hacia el periodismo digital, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede mejorar esa presencia y cómo atraer nuevo público a partir de su experiencia? A ver, las webs o lo que es la tecnología digital nos ha abierto un mundo que antes no teníamos, ¿no? Es decir, el periódico de papel al que tú te refieres era un periódico de una vez al día, las informaciones que llegaban eran las del día anterior, no tenían actualización, no podían tener vídeo, no podían tener audio, no podían tener muchos elementos que configuran una noticia, es decir, digo un periódico de papel, yo estoy hablando de experiencia de papel, las televisiones, las radios configuran tienen otra respuesta, pero en mi caso yo podía tener un vídeo que explicase perfectamente un abuso policial, yo procedo de ese tipo de periodismo, en el papel no había forma de publicarlo. Teníamos que hacer unos fotogramas, pero la fuerza que ahora tiene un vídeo que tú puedes poner en la web no lo teníamos, ¿no? Es decir, ¿a dónde voy? El periodismo online ahora permite unas narrativas que antes ni soñábamos. Permite los formatos multimedia, unas infografías mucho más desarrolladas, la actualización constante, el contacto con los lectores. Es decir, el lector puede dirigirse al medio, pero también puede dirigirse al periodista e incluso a través de las redes puede hacerlo en tiempo real. Es decir, yo puedo decir, hay una manifestación en tal sitio, e igual me empiezan a escribir lectores de sitio y dicen, no, la manifestación ya terminó hace una hora.
eso en el papel no existía porque era todo hablar de lo que había ocurrido ayer. Es decir, y eso gana lectores. Es decir, yo creo que una de las partes importantes para ganar lectores ahora es lo que nos brinda la tecnología a los periodistas. Es decir, la información ahora mismo es mucho más rica e intensa de lo que era antes, donde dependía casi exclusivamente de la narrativa del escrito. Ahora se combina con muchos más elementos y eso nos permite ganar mercados, ganar inmediatez y ganar en calidad, francamente. Están mejor escritos ahora los periódicos que hace 40 o 50 años, pero mucho. Yo aconsejo a la gente que vaya a las hemerotecas, es decir, para que se vea las cosas que hacían y cuando dentro de 40 o 50 años miren lo que hacemos ahora, tendremos el mismo discurso. O sea, no es de autosatisfacción, pero sí que hay un camino de mejora en nuestro conocimiento y en nuestro contacto con las audiencias. Ahora mismo, por ejemplo, los periódicos sabemos mucho mejor cómo es nuestra audiencia. Antes en un periódico de papel había una idea casi platónica de lo que era un lector. El lector pensábamos que era. Ahora sabemos cómo son los lectores, quiénes leen, qué edades tienen, cuánto tiempo le dedican a estos artículos, qué leen por la mañana, qué leen por la noche, qué leen los fines de semana. Tenemos esa información y por lo tanto podemos acercarnos más a sus intereses o saber qué les interesa. Luego ya la decisión del periódico no siempre tiene que estar atada a la audiencia, a la generación de audiencia. A veces no, pues que sí o puede que no, dependen tus criterios editoriales, ¿no? Pero sí que tienes, por primera vez en la historia, tenemos un conocimiento relativamente elevado de lo que son nuestros lectores. Todo eso, o sea, que tiene una base muy tecnológica, es, yo creo que el camino para ganar nuevas audiencias y desde luego, pues cuanto más se investigue y cuanto más sienta el lector próximo a sus intereses como ciudadano al periodismo, ese es el camino, quizá ya más ideológico, ¿no? Pero que nos lleva a ganar audiencias. Bueno, infortunadamente no tenemos espacio para más preguntas. Queremos agradecer muchísimo a Jan por esta magnífica conversación e invitarlos a ustedes a que sigan con la programación, sigan ahí con la programación que tenemos, que es maravillosa. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.